Gloria a Dios, mis santos hermanos. El Señor sea en esta mañana con ustedes y que juntos podamos seguir avanzando en el camino que el Señor tiene determinado para cada uno de los que Él mismo nos ha llamado. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, de su amado Hijo Jesucristo. Y aquí estamos día a día siguiendo al Maestro por donde Él nos lleva conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas. En esta hora quiero ser directo y no perder más el tiempo, y he querido, y el Señor me ha puesto el sentir de compartir una palabra que tiene que ver con el divorcio. Esto es muy importante, ya que la palabra del Señor en algunas partes de la Escritura nos dice que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, pasiones desordenadas, malos deseos, malos pensamientos. Una lista muy larga que la encontramos en el libro de Gálatas. Y a la cabeza, pues lógicamente está esta palabra adulterio. Es muy importante esta palabra por cuanto el Señor en estos momentos, en esta hora que la humanidad sufre, llora, muchos están partiendo de este mundo al otro mundo, unos quizá con la salvación en su corazón, con Jesucristo en su corazón, quizá otros no. Pero tarde o temprano tenemos que rendir cuentas a nuestro Padre de cómo estamos andando. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo y ha lanzado una red en todo el mundo para tratar de que las personas caigan en esa red y se encuentren ahí enredadas sin poder salir de ese lugar. Esta red a la que me refiero se llama el asunto o tiene que ver con el divorcio, la separación, el recasamiento. ¿Puede un cristiano, después de haber contraído matrimonio con otra persona, un hogar legítimo, que en su tiempo fue bendecido por Dios porque ambos fueron libres, fueron solteros, se casaron, tuvieron hijos, y por A o B, por alguna razón, circunstancia, este hogar se disolvió, se lograron separar? ¿Podrá esta persona volverse a casar? Tanto él como ella. ¿Podrán estas personas volverse a casar? Eso es lo que en esta mañana, en este momento, queremos ver a la luz de la palabra. Lo que el Señor mismo enseñó a sus discípulos hace 2000 años y que quedó registrado en las Escrituras. Para esto tengo en mis manos la versión Reina Valera de 1960. Fiel copia de la original, al menos así dice en este escrito, en este libro. Mientras más fiel sea la copia a los originales hebreos, mucho mejor. Por eso yo recomiendo esta versión o una más antigua, pero ya no las modernas, porque esas prácticamente le han cambiado totalmente el sentido. Y peor aún, si Satanás está detrás de todo eso, intentará de alguna manera cambiar las Escrituras. ¿Para qué? Para que las personas no se salven y le acompañen a él, a ese lago de tormento, de fuego, azufre, donde la llama nunca se apagará. Entonces queremos en esta hora quiero partir del libro de San Mateo capítulo 19, cuyo título dice así: Jesús enseña sobre el divorcio. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hacemos una pausa. Queremos avanzar muy lentamente. En esta hora yo reprendo al enemigo que quizá quiera interferir, porque es un mensaje muy importante para la salvación de las almas. Que el Señor Jesucristo en esta hora lo reprenda, lo echo fuera en el nombre del lugar. Que la luz de la palabra en esta hora salga a flote y que el Espíritu Santo sea en esta hora inspirando para entender las Escrituras. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Miren, aquí los fariseos se presentaron ante el Señor Jesús para tentarle. ¿Qué es una tentación? Recordemos que Jesucristo, después de haber ayunado 40 días, Él fue tentado. Una tentación está dirigida a un cristiano para que con la misma palabra nosotros caigamos en la mentira y seducción del diablo y hagamos lo que al Señor no le agrada. Ejemplo. Los demonios se presentaron con la palabra al maestro y le dijeron: mira, Jesús alza a ver todos los reinos, todas las ciudades, todas las provincias, todo lo que podemos ver, a mí me ha sido dado. Y yo te las puedo dar si tú postrado me adorares. Ya, miren cómo el enemigo se presentó con la palabra, pero el Señor Jesús también se presentó con la palabra, pero la empleó, la usó, la utilizó como Dios quiere que ahora en este tiempo nosotros los cristianos de igual manera aprendamos a utilizar la palabra correctamente. Y el Señor le dijo en ese momento: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Gloria a Dios. Entonces aquí en esta porción, mis santos hermanos, los fariseos quisieron tentarle con la misma palabra, como vamos a ver más adelante, para incurrir en un pecado denominado a la luz de las Escrituras adulterio. Bien, sigamos adelante. Dice en el verso 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Tomemos en cuenta, mis santos hermanos, que aquí Jesucristo, Él emplea bien la palabra del Señor, correctamente. Cuando Él dice que al principio fue creado tanto el hombre como la mujer, entonces este tema parte de este punto muy principal, que Dios creó al hombre y asimismo creó a la mujer, para que en el momento determinado estas dos personas se unieran en matrimonio. Y no como ahora se está pretendiendo cambiar la ley y se está creando leyes para que personas del mismo sexo se lleguen a contraer matrimonio, sea de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso está fuera del orden divino de la palabra del Señor. Partimos de ahí, de este punto muy principal. Luego pasamos al verso 5 y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire, mi santo hermano, esto es un matrimonio legítimo, respaldado y bendecido por el Dios Todopoderoso. Si un hombre y una mujer libres, solteros, se unieron para formar una familia, un hogar, a partir de ese momento ya no son más dos, sino son una sola carne. Recordemos que la mujer fue tomada y formada y hecha a partir del hombre. Esto quiere decir que cuando llega el momento, una mujer nuevamente regresa a esa persona
De esta manera ya no son dos, sino son una sola carne. Y esto es ya bendecido de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces, pongamos mucha atención en el orden divino de la palabra. Primero, hombre y mujer. Luego estas dos personas se unen y forman un hogar bendecido por el Señor. Entonces tenemos un hogar legítimo. Sigamos adelante. Le dijeron, en este caso los fariseos que le estaban tentando, que querían a toda costa hacerle errar en las escrituras al maestro. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vamos más adelantito. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Miren que por la dureza del corazón del hombre tuvo que aparecer una ley o unas 2 o 3 leyes que ya vamos a ver más adelante, por medio de la cual Moisés permitió extender una carta de divorcio por la dureza del corazón. Ya vamos a ver de qué se trata y en qué consistía esta ley más adelante. Verso 9. El Señor vuelve a recalcar y dice: y yo os digo, miren, ¿qué es lo que tiene más validez? ¿Lo que dice el Señor o lo que estaba escrito en la ley de Moisés? ¿Qué es lo que tiene más validez? ¿Me podría usted responder, mi querido hermano? Yo creo que usted diría, y yo igual puedo decir, que más validez es lo que el Señor dice aquí en este momento en su palabra. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí hay una sola excepción, que es la causa de fornicación. Aquí quiero hacer una pausa muy puntual, muy clara, muy precisa, mi querido hermano. Si usted tiene una versión moderna, no sé con qué nombre, y usted compara este texto con aquellas versiones modernas, yo acabo de leer la versión internacional que tengo grabado en mi celular, y en este momento no lo puedo mostrar, pero usted puede en cualquier momento puede escudriñar cualquier tipo de escritura. En esta Biblia internacional no dice fornicación, dice por causa de infidelidad conyugal. Son dos términos completamente distintos. Cambia totalmente el sentido de la palabra. Mi santo hermano, esto es un engaño de Satanás. La ley del Señor, la palabra del Señor está siendo cambiada para que el hombre no se salve. Por eso quiero en esta hora hacer un llamado de advertencia a toda la humanidad, que toda versión moderna, cualquiera que fuere el título que tenga, no está dentro de los lineamientos del Señor Dios Todopoderoso. Es un engaño de Satanás, un engaño del diablo, y por eso yo en esta hora, mi santo hermano, te pido que deseches cualquiera de esos tipos de versiones modernas, que lo único que van a hacer es alejarte de la verdad de la palabra del Señor. Cómprate una versión Reina Valera del 60 o anterior. Mientras más antigua sea la versión, mucho mejor, mi santo hermano. Ya vamos a ver más adelante por qué. Si la excepción fuera por adulterio o infidelidad conyugal, entonces en vano sería que estuviéramos topando que el Señor haya dejado registrado esta parte acerca del divorcio. Sería en vano, o sea, no tendría ningún sentido.
Pero ya vamos a ver el engaño de Satanás, porque él está cambiando las escrituras para que las personas se alejen cada día más de la palabra del Señor. Entonces esta versión dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vamos a un poquito a entender esto de la fornicación, que no es lo mismo que adulterio o infidelidad conyugal, a la luz de las Escrituras. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre, entonces con la mujer, entonces no conviene casarse. Ya vamos a ver por qué dijeron ellos esta situación. Muy bien, mi santo hermano, vamos a pasar ahí mismo en este libro de Mateo. Vamos a pasar al capítulo 1. Gloria a Dios, capítulo 1, verso 18. He querido en esta hora tomar el ejemplo de este hogar, de este matrimonio. Esto trata acerca del nacimiento de Jesucristo. Todos sabemos que el Señor vino de un hogar sencillo, humilde, una pareja de israelitas que ellos sabían la ley de Moisés y todo lo cumplían al pie de la letra. Además de esto, pues, como vamos a ver en las Escrituras, ellos reunían todos los requisitos. Un hogar legítimo, tanto él como ella vírgenes en lo físico, como vamos a leer. Entonces nos vamos directo a las Escrituras para no, como se dice, salirnos del tema. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a hacer unas pausas pequeñas, pero precisas, muy claras, muy directas. Aquí se trata de una pareja. José había desposado a María. ¿Qué significa el término desposar? Según la ley hebrea, que es la ley judía, o la ley israelita, me parece, que usted puede escudriñar en cualquier libro, cuando el varón desposaba a su futura esposa, ellos tenían que dejar pasar un periodo de tiempo, que el máximo de ese tiempo vendría a ser más o menos como unos 9 meses. Periodo en el cual se iba a demostrar prácticamente de que la compañera, la futura esposa, la novia, prácticamente no había estado ni antes ni durante ese periodo de desposorio, había tenido algún encuentro casual con otra persona. Ya. Por eso dice más adelante, antes que se juntasen. El término juntarse en esta versión significa no haberse unido todavía en unión sexual. Todavía no habían tenido, como se dice, una relación sexual, pues estaban desposados, se iban a casar, y por medio de la ley pues ellos tenían que llegar ambos hasta la ceremonia del matrimonio completamente vírgenes los dos. Pero sucedió que María pues se halló que había concebido del Espíritu Santo, diciendo en otras palabras más actuales, prácticamente ella estaba embarazada y su estómago o su vientre estaba creciendo. Vamos a ver qué pasa más adelante. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, esta pareja aún no había estado casada, todavía no se habían casado, solo estaban en esa fase de desposorio. Él la podía dejar, así como no había ningún papel firmado, no había absolutamente nada. Él la podía dejar secretamente porque lógicamente
se encontraba ante esta situación de que ella estaba prácticamente embarazada. En la mente de José y quizá de muchas personas dijeron entonces, María pues había cometido un acto de fornicación, que sería una aventura, un encuentro casual con otra persona. Entonces así, al menos hasta ese momento, así estaba la situación. Pero hubo una intervención de lo alto, una intervención divina. Vamos a ver, como dice más adelante. Y pensando él en esto, miren que José estaba muy preocupado, lógicamente, pensando en esta situación. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo medular de esto que acabamos de recibir? Prácticamente aquí hubo, mi santo hermano, hubo una intervención divina. Gloria a Dios. ¿Qué entendemos por intervención divina? Que José tuvo un sueño de parte del Dios Altísimo, donde un ángel del Señor se le presentó y le dijo que todo estaba bien y que esto era fruto de que Dios había determinado así, y incluso se estaba cumpliendo en estos momentos una palabra profetizada desde hace mucho tiempo atrás, como dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él salvará al mundo de sus pecados y llamará su nombre Jesús. Gloria a Dios. Entonces, lo más importante de esto, mi santo hermano, es que José comprendió. Él no fue duro en aceptar la realidad. Como en la porción anterior vimos que por la dureza del corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio. Pero aquí vemos de que José, él no fue duro de corazón. Él aceptó la voz del Señor, él aceptó la palabra del Señor y no dudó en tomar a María como su esposa, y las cosas continuaron igual. Más adelante dice la Escritura, en el verso 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, mi santo hermano, la pureza, el desposorio, la palabra. José no puso sus manos en ella, me refiero a lo sexual, hasta que Jesucristo nació, y luego de ello, pues como era natural, como marido y mujer, pues se juntaron, se casaron, se juntaron y fueron marido y mujer y tuvieron más hijos, como en alguna parte de las Escrituras reposa y está escrito así. Gloria a Dios. Esto vamos a irlo ampliando y que el Señor nos ayude para entenderlo mejor. Lo vamos a ampliar. Nos vamos a ir ahora a el libro de Deuteronomio 24. De Deuteronomio 24. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Gloria a Dios. 24, verso 1 y verso 2. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare,
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Repetimos, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué significa esto, mi querido hermano? Aquí tenemos un caso de un matrimonio donde supuestamente los dos llegaban vírgenes al matrimonio, no habían tenido contacto sexual. Ya, miren que en este caso ya prácticamente aquí se están casando, se han casado ya. En el otro caso estaban en el desposorio. Aquí prácticamente han contraído matrimonio, pero él descubre que encuentra en ella una cosa indecente. ¿Qué entendemos por indecente? De que prácticamente descubrió de que ella no era o no fue o no es virgen. Qué sé yo, le ocultó, no le quiso avisar la verdad, la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ella, siendo soltera, tuvo contacto sexual con alguien. Qué sé yo, en el pasado o en el momento del desposorio, ella sí tuvo contacto sexual con alguien. Entonces él descubrió en ese momento de que ella no reunía las condiciones, y fue en ese preciso momento cuando él extendió esta carta de divorcio para que tanto él como ella pudieran casarse con otra persona. Muy bien, mi querido hermano. Aquí hacemos una pausa. ¿Qué es lo que sucede ahora en estos tiempos? Si una pareja legítima, estoy hablando de ambos solteros, completamente solteros, llegan a esta etapa y él descubre de que ella no es virgen, ahí hay dos opciones. Ella debe contarle la verdad, la realidad. ¿Por qué de esta situación? Entonces, si esta persona acepta seguir con ella, está bien. Está bien, esto quiere decir que no hay dureza en su corazón, sino que es una persona comprensible, amable, respetuosa, y los dos deciden seguir adelante. Pero lo que sucede comúnmente ahora en este tiempo es de que una persona, después de haber vivido, qué sé yo, un mes, un año, 2 años, 3 años, después de haber engendrado hijos, después de haber pasado un largo periodo de tiempo, que se le ocurra a él decir, no, yo mejor te dejo ahora, ya no me conviene estar contigo y no sé qué, me separo, voy a casar. Mi querido hermano, esto ya no es válido. Usted debió tomar o debe de tomar esta decisión a tiempo, en ese mismo instante cuando descubre esta realidad, y no dejar pasar el tiempo. Porque si usted dejó pasar el tiempo, quiere decir que aceptó, perdonó, y ya no hay vuelta atrás. Es un hogar legítimo, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Retrocedemos un poquito al Deuteronomio capítulo 22. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 22 dice: leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciera y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre
tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella y los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí él le atribuye faltas que den que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Gloria a Dios, mi santo hermano. En este caso es diferente al otro caso que vimos. En este caso, esta pareja se casa, ella resulta ser, como dice la palabra, virgen, gloria a Dios, pero aquí se presenta otro caso que también podría darse, y creo que sí se da ahora en estos tiempos también, de que a pesar de que la persona, la mujer o el varón puede ser también, llegaron vírgenes al matrimonio, pero aquí nace una mala intención de ensuciar la honra de la otra persona, llegar a decir de que no ha llegado en esas condiciones a su vida, a su hogar, a su familia. Entonces aquí nace lo que podríamos decir una mala fama hacia la otra persona. Entonces, mi santo hermano, en este tiempo de Moisés, o hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, podemos ver de que esto prácticamente no fue permitido. Los padres se acercaron a los ancianos para indicar las pruebas de la virginidad de la hija, y tal es así de que este personaje, después de haber incurrido en esta falta de la falsedad, primeramente tuvo una sanción económica, y en segundo lugar, pues él ya no podía escaparse del matrimonio. Aquí los ancianos determinaron de que él debía de tomarle por esposa, por mujer, y no la podría despedir en todos los días de su vida. En este caso, él no pudo obtener una carta de divorcio como era su objetivo. Los ancianos no le concedieron esa carta de divorcio. Entonces, más bien, él debía continuar con su mujer, con su esposa, hasta que Dios tenga determinado. Mi querido hermano, lo que queremos o hemos querido ver en estas porciones es hacer notar qué significa la fornicación. ¿Qué es una fornicación? ¿Y qué es un adulterio? ¿Y qué es una infidelidad? La palabra de Dios es muy clara en lo que acabamos de leer, en diferenciar la fornicación del adulterio. El adulterio